Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de la Fundación Hay Derecho, un espacio para hablar y charlar con expertos sobre temas políticos o jurídicos de plena actualidad. Hoy me acompaña Francisco Azas, magistrado y miembro de la gestora de Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia. Gracias. Pues al calor del debate que tenemos actualmente en España sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y cómo deberían elegirse a sus miembros, hoy vamos a hablar de los distintos modelos de los Consejos Nacionales de Justicia en la Unión Europea y sus formas de elección a sus miembros. Entonces, la primera pregunta que quería plantearte, Francisco, es si establece la normativa europea algún tipo de norma o regla para la elección de los miembros de los Consejos Nacionales de Justicia. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Hay Derecho por esta oportunidad de tener esta conversación. Es un formato nuevo y creo que puede ser muy interesante. Bueno, pues entrando en la pregunta que me haces, Alicia, el derecho de la Unión Europea como tal no contiene normas o no relativas a la forma de elección de los consejos generales del Poder Judicial. De hecho, no es una obligación contar con un Consejo General del Poder Judicial, sino que eso es una decisión de cada Estado. Tienes que pensar que los Estados miembros gozan de autonomía para la determinación de su organización judicial y sus normas procesales. Ahí, en teoría, no puede entrar el derecho de la Unión, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha hecho una interpretación muy amplia de lo que debe ser considerado el juez nacional y su vinculación con el derecho de la Unión. Se ha dicho por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando el artículo 19 del Tratado de la Unión y el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pues una idea muy sencilla. Se ha dicho, en la medida que todo juez nacional está llamado a aplicar derecho de la Unión Europea, todo juez nacional es juez europeo, digamos, pues todas las cuestiones que afectan a la composición de las salas de justicia, al estatuto de sus miembros, a la forma de organización, pues sí que pueden verse afectadas por el derecho de la Unión. Y entonces, en la medida que el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce, entre otros derechos de los ciudadanos, el derecho a que su procedimiento sea oído por un juez independiente e imparcial, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que interpretar qué se entiende por el juez independiente e imparcial. Entonces, se ha ido estableciendo, en unión con la jurisprudencia también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que se ha pasado a denominar últimamente en la doctrina como los estándares de independencia judicial. Son ya criterios que ha ido estableciendo tanto el Tribunal de Justicia de la Unión como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar cuándo un órgano judicial reúne los requisitos de independencia e imparcialidad que refiere el artículo 47 de la Carta. Y bueno, pues fundamentalmente se refiere a dos elementos, que es que no tengan ningún tipo de dependencia jerárquica o externa o injerencia en la toma de sus decisiones, y que tampoco tengan ningún tipo de interés personal en la misma. Entonces, bueno, sin que exista esa obligación digamos, esa norma sobre la forma de composición de los consejos, sí que existen cada vez más una doctrina más consolidada sobre la independencia que debe reunir cualquier órgano judicial nacional, en tanto que órgano judicial comunitario, y ello afecta, entre otras cosas, a la forma de composición de las salas y, por tanto, que se evite la injerencia del resto de los poderes en la composición de esas salas, por ejemplo, en el tema que ahora nos ocupa, en la medida que el Consejo, a su vez, elige a los altos cargos de la magistratura o ejerce potestades disciplinarias sobre los jueces. Uh-huh. Y teniendo en cuenta esta doctrina europea de la que nos acabas de hablar, quería preguntarte por si nos podías dar algunas claves de algunos países europeos, no vamos a hablar de todos, evidentemente, sobre qué sistema de elección poseen y en qué medida respetan o no la independencia judicial que precisamente estabas hablando ahora, que la Unión Europea trata de imponer como doctrina, lógicamente. Pues mira, respecto del estándar en lo que afecta a los consejos, se ha dicho que lo adecuado, lo ha dicho tanto el Greco como la Comisión de Venecia, es que al menos la mitad de los miembros del Consejo estén elegidos por jueces de entre los jueces. Entonces,
Bueno, antes decíamos que no es obligatorio que los países tengan Consejo General del Poder Judicial, pero de los 27 países de la Unión, lo cierto es que 20 sí que cuentan con Consejo General del Poder Judicial. En la práctica totalidad de los países, bueno, de los que se quedan fuera, digamos que hay uno que es muy importante, Alemania, en la que es el Ministerio de Justicia el que realiza los nombramientos judiciales a través de comisiones. El resto de países son ya no tan potentes como Alemania, Suecia, Chipre, República Checa. Bueno, pues de los 20 que sí que tienen consejo, casi todos, salvo dos, que somos España y Polonia, tienen sistemas mixtos de elección, es decir, participa el poder político, pero también participan los jueces. Entonces, bueno, digamos que esos sistemas sí que cumplen el estándar fijado por Greco y por Comisión de Venecia, en el sentido de que la mitad de los miembros, y que ha sido asumida claramente por la propia Comisión, también en palabras del comisario de Justicia, Reinders, que señala que al menos la mitad de los miembros del Poder Judicial deben ser elegidos por jueces. Acabas de decir que España y Polonia son un poco la excepción. Quería preguntarte si son equiparables en su modo de elección en sus respectivos consejos generales del Poder Judicial y, en su caso, ya bien para sea la respuesta sí o no, ¿por qué? Y por qué también se nos equipara muchas veces con Polonia. Bueno, esta pregunta hay que empezar. Es verdad que ahora mismo es una pregunta, una frase muy recurrente, lo de Polonia y España. Igual que he dicho que son los dos únicos países que no eligen, también quiero empezar esta pregunta respondiendo y diciendo que efectivamente España no es Polonia, ¿eh? Es decir, el grado de afectación de la independencia judicial que existe ahora mismo en Polonia con las reformas legales que ha habido, que han supuesto un embate tremendo a la independencia judicial, puesto que ha supuesto remoción de jueces del Tribunal Supremo, remoción de jueces del Tribunal Constitucional, cambio de sistema de formación, régimen disciplinario para los jueces, incluso que planteaban una cuestión prejudicial. Es decir, ese problema en España, gracias a Dios, no lo tenemos. Es decir, no es un problema sistémico tan grande como el que existe en Polonia. Entonces, es verdad que no hay que hablar así gratuitamente. España es Polonia. De hecho, mucha gente está utilizando esta circunstancia de la elección para hacer un discurso un tanto, digamos, poco riguroso y que con intereses que distan bastante de mejorar el sistema y que, desde mi punto de vista, pretenden torpedearlo. Pero lo que sí que yo entiendo es que la elección de los vocales sí que es un tema que nos asemeja a Polonia y que es tan sencillo como cambiarlo para alejarnos de una democracia iliberal como la que se está convirtiendo Polonia y digamos, gozar de una mayor plenitud del sistema. Es decir, no es más que una mejora. Yo estoy convencido que la mayor parte de los ciudadanos de este país y la mayor parte de los jueces y la mayor parte de la sociedad civil verían con buenos ojos una mejora del sistema. Esto no es una crítica generalizada al sistema ni un órdago a la grande contra todo el sistema. Es decir, es simplemente cambiar en lo que podemos mejorar como obligación que tenemos como toda democracia, ir mejorando. Y aquello que podamos diferenciarnos de países que han entrado en derivas peligrosas como Polonia y Hungría, pues diferenciarnos, que no hay mucho trabajo más que cambiar la forma de elección. Me has respondido un poco a lo siguiente que te quería preguntar, y es un poco en comparación con otros países vecinos, sobre todo del Mediterráneo, en los que el poder legislativo no tiene tanto peso a la hora de elegir el Consejo. ¿Por qué en España tenemos esta gran diferencia con el resto de nuestros países vecinos? ¿Por qué somos la excepción? Pues muy buena pregunta, Alicia. Yo creo que responde a una mala casualidad, ni más ni menos. Te voy a explicar por qué desde mi punto de vista. Nuestra Constitución, en el artículo 122, prevé un sistema mixto de 12 vocales de procedencia judicial y 8 de no procedencia judicial. Y el artículo es un tanto, podría parecer ambiguo, a mí no me lo parece, pero bueno, que dice que los 12 no tienen por qué ser elegidos
por los jueces. Bueno, inicialmente sí que se dictó la primera ley orgánica de 1980 en el sentido de que fueran los jueces los que elegían a los vocales, pero esto cambió con la ley orgánica del Poder Judicial de 1985, en la que ya se estableció que fueran elegidos por el Congreso y por el Senado. Esta reforma fue llevada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en una sentencia que se está haciendo muy famosa por este tema, 108/86, pues validó constitucionalmente el sistema, diciendo que, bueno, que conforme a la redacción del artículo 122 era aceptable que la elección no se realizara por los jueces, sino por las cámaras, pero siempre con una condición. Dijo, el sistema es constitucional siempre y en la medida que ese sistema de elección no se convierta en una simple traslación del arco parlamentario al Consejo General del Poder Judicial, es decir, que los partidos políticos se hagan un reparto aritmético de su representación en el Consejo General del Poder Judicial, porque entonces se pervierte la idea del Consejo del Poder Judicial, que es garantizar la independencia y precisamente pues, evitar esa confluencia de poderes, ¿no?, en el Estado. Creo que aquí nadie discutiría que desde el año 1985 hasta hoy se ha producido lo que el Tribunal Constitucional dijo que debía evitarse y que si eso se producía no estaríamos ante un sistema constitucional, hasta el punto de que siempre sabíamos quién era el presidente, quién iba a ser el presidente del Consejo del Poder Judicial antes siquiera de la composición del Consejo, cuando son los 20 miembros del Consejo los que tienen que elegir al presidente. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha diferenciado, un sistema que en el 85 se validó pero condicionado, pero luego se mantuvo con inercia, no, los dos partidos mayoritarios se sentían cómodos con ese sistema, pero que yo creo que con el paso del tiempo está agotado y corresponde volver eso a lo que es propio de los países de nuestro entorno y que cada vez se está exigiendo más. Ahora ha vuelto a salir el debate porque Polonia y Hungría han puesto en tela de juicio el Estado de Derecho. Todo esto está haciendo que en todos los países se estén revisando las cuestiones en que se puede mejorar. Es decir, que vuelvo a repetir, que no es que el sistema no haya fallado o no sea válido, sino que, bueno, que se puede mejorar y en este caso en lo de los vocales del Consejo, para equipararnos al resto de los países y no solo equipararnos, sino yo creo que para volver al pacto constitucional, que yo creo que es el espíritu que late en ese pacto. Claro. Se ha mencionado mucho también en estos días, y lo has mencionado también en esta entrevista, el papel del Greco, la Comisión de Venecia, ¿no? Siempre como que apelamos un poco al papel que tengan estos, entonces quería preguntarte por qué papel tienen estos órganos y si tienen la capacidad de forzar cambios en el plano estatal, en la forma de elección de los consejos de justicia y también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuál es su capacidad de actuación en estos casos? Pues mira, el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, brutal, hasta el punto de que con la doctrina que hemos establecido en que se ha reconocido competencia para entrar en estos temas, ha llegado a suspender reformas legales en Polonia y en Hungría. Es decir, la fuerza ejecutiva de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son máximas, no como ocurre con el Greco y la Comisión de Venecia, que son órganos consultivos del Consejo de Europa, cuya opinión es trascendental en la medida que España forma parte voluntariamente del Consejo de Europa y, por tanto, tiene que asumir las recomendaciones que desde allí se hacen. También son muy importantes por cuanto van conformando, digamos, la doctrina del propio Consejo de Europa sobre los estándares de independencia, doctrina que se filtra en las decisiones del Consejo y que a su vez se filtra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha realizado la interpretación de la Carta a la vista también de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay el Greco y la Comisión de Venecia como tal no son órganos que puedan imponer coactivamente decisiones o acuerdos, sino que hacen recomendaciones, pero vamos, ese trabajo que realizan se filtra a través de la doctrina tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, y además, no solo eso, suscitan un debate muy importante. Hasta hace pocos años
pues el Consejo General del Poder Judicial era una reseña en la 8ª página de un periódico. No era un tema que estuviera en la opinión pública recurrentemente. En cambio, ahora vemos que ocupa portadas de periódico, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la forma de elección. Es decir, cada vez hay un interés creciente y eso es porque, entre otras cosas, estos órganos han ido haciendo recomendaciones y nos van poniendo cómo es su trabajo y cómo es nuestro deber también irnos incorporando a los estándares, pues donde nos van poniendo la cruz en los fallos que vamos cometiendo. Pues elección del fiscal general del Estado, vocales del Consejo General del Poder Judicial, transparencia en determinados nombramientos, donde vamos fallando. Y ese espíritu de mejora es el que entiendo que debe motivarnos a todos los ciudadanos para ir perfeccionando nuestro sistema, del que yo me siento muy orgulloso porque es uno de los sistemas, como ahora también se dice mucho, democracia plena del mundo, una de las mejores y más avanzadas democracias, pero como tal, y precisamente por ser las mejores, tenemos la obligación de seguir mejorándola. Pues muchísimas gracias, Francisco. Esperemos que estas claves que hemos dado en el podcast hoy sirvan para seguir mejorando y para aportar información de manera rigurosa al acalorado debate que estamos teniendo últimamente sobre el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido un placer hablar contigo. Pues Alicia, muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Vuelvo a reiterar la bonita e importantísima labor que hacéis desde Hay Derecho para que se produzca este debate que seguro que acaba siendo fructífero. Y pues nada, quedo a vuestra disposición para futuros debates y lo que necesitéis. ¿Vale? Claro que sí, Francisco. También muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís a través de YouTube, de iVoox o de Spotify y seguir animándoos a que sigáis escuchando estos podcasts de la Fundación Hay Derecho. Nos veremos en próximos podcasts. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, Alicia.